Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy quiero hablarles de un tema muy importante, lo de las imágenes santas. ¿Qué dice la Biblia acerca de las imágenes santas? Por gracia, este tema de las imágenes es el caballo de batalla de todas las sectas, y con este tema de las imágenes han arrancado a millones y millones de pobres católicos el tesoro de la fe cristiana auténtica para reemplazarla con una fe inventada por ellos mismos. Bien, vamos a analizar lo que dice la Sagrada Escritura y damos respuesta católica. Ustedes pueden seguirme, tienen el texto bajo los ojos. En el inicio, San Pablo dice, Colosenses 2:4, que nadie os engañe con argumentos tramposos. Vamos a ver que las sectas usan argumentos tramposos. Hay los jefes que usan los argumentos tramposos y después los ignorantes que fueron engañados los repiten como loros, sin entender nada. Entonces, que nadie os engañe con argumentos tramposos. Y vemos también que en la Biblia Dios manda fabricar y colocar imágenes santas sobre el arca de alianza. Éxodo 25, 17, 18. Bien, entonces vamos a analizar ese tema de las imágenes. Primero dice, toda lectura correcta de la Biblia nos hace ver que Dios prohíbe las imágenes malas y permite las buenas. Entonces, decir que ninguna imagen está permitida contradice la Biblia. En la Biblia hay imágenes buenas y hay imágenes malas. Decir otra cosa es falsificar la Biblia, es engañar a los ignorantes, es realmente ser falso maestro. En la Biblia Dios permite imágenes buenas y prohíbe las malas. ¿Las malas cuáles son? Y bien, son las de los supuestos dioses paganos, Baal, Astarte, etc. Las buenas son las que Dios mismo manda a fabricar, las de los ángeles querubines, por ejemplo. Esto ningún protestante puede rechazarlo. Si lo rechaza, es un hombre que realmente no tiene reflexión personal. Vemos que hay imágenes buenas e imágenes malas. Dios mismo manda a hacer imágenes buenas. Muchos protestantes adiestrados citan siempre el texto del Éxodo 24, no harás imágenes. Pero no dicen de imágenes de falsos dioses. Porque el texto y contexto del capítulo 20 del Éxodo habla de los dioses paganos. Ese texto no tiene nada que ver con los cristianos. Citar así la palabra no harás imágenes. Espere, hijo, reflexione, use tu mente, mire el texto y contexto. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos fuera de mí, no harás imagen de ¿qué? De falsos dioses. Cuando dice no harás imágenes, habla de los dioses, del cual está hablando. No habla de santos cristianos. Este texto fue escrito 1250 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo pueden aplicar ese texto escrito 1250 años antes de Cristo a los santos que vienen después de Cristo? ¿Y qué tiene que ver? Nada. Texto y contexto habla de los dioses paganos. Entonces el texto dice esto textualmente: yo soy Yahvé tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás escultura ni imagen alguna, no te postrarás ante ellas, ni las adorarás, ni les darás culto. Entonces, Éxodo 20, 1, 5. Entonces, hay varios elementos aquí. Primero, yo soy el Señor tu Dios, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás escultura ni imagen de ¿qué? De dioses ajenos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo del agua. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. ¿De qué habla? De los dioses. Esas imágenes eran los disque dioses, la luna, el sol, que los paganos consideran como dioses. Al contrario, el texto que dice, harás dos imágenes de ángeles querubines, que está en el mismo Éxodo 25, 18, ni lo menciona.
Un día un pobre señor católico de nacimiento se hizo protestante y ahora es nada. Le hablé de este texto. Me dijo, mire padre, a mí siempre me dijeron no harás imágenes. Y nunca me han mencionado el Éxodo 25-18 donde dicen harás imágenes. Eso significa que no son honestos. Y de una vez lo digo, toda la argumentación anti-ídolo de la Biblia rechaza a los falsos dioses paganos. No tiene nada que ver con esos santos. Nada que ver con esos santos. Decir otra cosa, o es ignorancia, y a un ignorante de buena fe uno perdona, o es mentira, engaño. En este caso, realmente hace fuego diabólico. No tienen derecho. Miles de personas padecen hoy un lavado de cerebro con algunos textos selectivos de la Biblia manipulada. Textos selectivos, no textos completos. Atacan injustamente a los cristianos católicos, los calumnian, los culpabilizan, los engañan quitándoles la verdadera fe cristiana y bíblica recibida de los mismos apóstoles de Cristo mediante los papas y obispos, sus legítimos sucesores. En el Evangelio de San Lucas 10:16 dice, Cristo a los apóstoles, quien usted escucha, me escucha, quien usted rechaza, me rechaza. ¿Qué rechaza a mí? Rechaza a Dios Padre que me mandó. Y vemos en Timoteo, 2 Timoteo 2:2, San Pablo dice a Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres capaces de comunicarlo a otras personas. Ahí vemos los obispos. Oh Timoteo, guarda el depósito. Entonces este hecho de culpabilizar, calumniar a los católicos como si fueran unos idólatras, realmente es otra injusticia que clama al cielo. Los 10 mandamientos son para todos. El no mentirás se aplica a todos. Nadie tiene el derecho de acusar a su prójimo de cosas falsas. La verdad es que los textos antipaganos, ya lo dije, y anti-ídolos de la Biblia no tienen nada que ver con los santos cristianos. Que quede claro esto. Un pastor honesto debería saber esto. Si es pastor, si se hace pasar por predicador del Evangelio y educador de la gente, si no sabe esto, es un ciego guía de ciegos. No tiene derecho. Lo dramático es que los protestantes, engañados, están convencidos de que sus calumnias contra los católicos son verdades bíblicas, porque siempre las escucharon. Otro drama. Si no fuera trágico, sería cómico. Si no fuera trágico, sería cómico. A reír. ¿Por qué? Porque si escuchó a la persona durante años y años que los católicos tienen ídolos e idolatran, va a pensar que es bíblico esto. No, señor. Y yo desafío todo pastor protestante y todo predicador de Biblia protestante de leer y analizar la pluma en la mano el catecismo de la Iglesia Católica. Los catecismos que publicó la Iglesia Católica hace siglos, hasta el último. Y después que venga vamos a hablar. No tienen derecho de prestarnos creencias que no tenemos. No tienen derecho tampoco de falsificar el lenguaje. Después lo veremos, pero esto de adorar, por ejemplo, ¿qué es adorar? Adorar es reconocer a Dios como Señor Creador nuestro. No otra cosa. Decir que los católicos adoran imágenes cuando no lo hacen, no pueden hacerlo de ninguna manera, es calumniarlos. Otra calumnia, otro pecado. Veamos brevemente lo que dice la Biblia acerca de las imágenes prohibidas y permitidas, los milagros de los santos y sus reliquias, la bendita Virgen María, la Santa Cruz de nuestro Jesucristo. Primer punto, las imágenes prohibidas y las imágenes permitidas. Es interesante. Vamos a ver las permitidas y las prohibidas. En Éxodo, en el libro del Éxodo, capítulo 20, dice, Dios prohíbe las imágenes de los falsos dioses paganos y punto, no otra cosa. En el Éxodo, capítulo 20, 1:5, Dios prohíbe únicamente las imágenes, las estatuas de los
falsos dioses paganos y punto. ¿Por qué? Porque al salirse de Egipto, los hebreos, rodeados de toda civilización brillante pero pagana, idolátrica, ellos también quisieron hacer su becerro de oro. Entonces Dios de una vez dice, no imagen. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y además, el sol, la luna, los crocodilos, etc., no son dioses, son criaturas de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni a las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios. Bien, texto y contexto habla de los dioses paganos, de lo que no es Dios y se hace pasar por Dios. Otra vez, repito, este texto no tiene nada que ver con nuestros santos cristianos. Al contrario, cuando Moisés escribió este texto unos 1250 años antes de Cristo, todos los pueblos adoraban a falsos dioses llamados ídolos, como el sol, la luna, los animales. Ningún hombre honesto que sabe leer la Biblia como debe ser leída y entendida puede decir que estos textos se aplican a los santos, que son los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Y porque ningún católico considera a los santos como dioses ni los adora. ¿Quién de ustedes adora a los santos? ¿Quién? ¿Nadie? Nadie, no se puede. Si adorar es reconocer como Dios y Creador, todo cristiano dice, yo creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La Iglesia Católica fundada por Cristo mismo, San Mateo 6:18, desde hace 2000 años casi, siempre ha condenado la idolatría, que eso también quede claro por esos hermanitos. La Iglesia Católica ha condenado la idolatría y la ha eliminado. Ha eliminado los falsos dioses de las naciones donde ella predicó el Evangelio durante 1521 años antes que nacieran las sectas actuales que nos robaron la Biblia y la pervierten para su perdición, dice San Pedro, 2 Pedro 3:16. Queridos hermanos, ¿quién derrumbó la idolatría? ¿Quién eliminó los falsos dioses? ¿Quién sacó de la mente y corazón de los hombres estas creencias falsas del dios Júpiter, Venus, Mercurio, Marte, etc.? ¿Quién? La Iglesia Católica. ¿Y cuántos pueblos paganos han evangelizado a los protestantes? ¿Cuántos? Yo quisiera saber. No muchos, casi nada. Aparte de Inglaterra, que ha hecho un poco en su imperio. Vienen los protestantes, mire cómo son. ¿Por qué no van a predicar a los pueblos paganos actuales? En India hay más de 1.000 millones de personas paganas. ¿Por qué no van a ir a predicar? ¿Por qué no van con los musulmanes? ¿Por qué no van con los animistas? Siempre van donde es fácil. La Iglesia Católica es el trabajo y ellos vienen a derrumbar lo que hizo la Iglesia. San Pablo dice, yo pongo mi punto de honor de predicar el Evangelio donde no fue predicado. Que hagan lo mismo. ¿Quién eliminó la idolatría de Europa? La Iglesia Católica. ¿Quién eliminó la idolatría de Egipto? La Iglesia Católica. ¿Quién eliminó la idolatría de Siria, Mesopotamia, Palestina, Asia Menor? La Iglesia Católica. ¿Quién eliminó la idolatría de las Américas? La Iglesia Católica. Sí, que va en el país donde realmente idolatras. Vamos a ver. Decir que un santo es un ídolo es una pura calumnia. Y toda calumnia de ese tamaño es pecado mortal. No lo tengo. Bien, Dios manda, dijimos, hacer imágenes en la Biblia. Dios manda fabricar imágenes en la Biblia. Dios ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce. Y Yahvé dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Números 21, 8, 9. Entonces, si Dios prohíbe toda imagen, como dicen,
porque Dios manda hacer una serpiente de bronce, la cual serpiente de bronce, dice Cristo, era imagen de la cruz de Cristo. Haz una serpiente de bronce. ¿En dónde viven las serpientes? En la tierra. Dios manda hacer imágenes para el santuario donde iba a morar. Harás el tabernáculo de 10 cortinas y lo harás con ángeles querubines. Éxodo 26, 21. Y los querubines son ángeles. ¿Y en dónde viven? En el cielo. ¿Y por qué en una ocasión Dios prohíbe imágenes de cosas en la tierra y en el cielo, pero en otra Él mismo manda hacerlas? ¿Se contradijo acaso Dios? No. Fue el entendimiento de los hebreos hacia las imágenes lo que había cambiado. Pero cuando los hebreos comenzaron a entender que no eran las imágenes las malas, sino el hecho de divinizarlas, de considerar como dioses, entonces Dios mismo les mandó a hacer estatuas. Moisés, que había dicho no harás imágenes, hizo figuras que representaron las 12 tribus de Israel. Moisés edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, y según las 12 tribus de Israel. Éxodo 24, 4. En Éxodo 25, 18, Dios manda hacer 2 imágenes o estatuas de ángeles querubines para que fuesen colocadas a los lados de la cubierta del arca de la alianza, en aparente contraposición a los mandatos por Éxodo 20, 23, en donde dice, no pondrás junto a mí dioses de plata ni de oro. Entonces Dios dice, no pondrás dioses de plata y de oro al lado de mí. Y después dice, hace 2 ángeles de querubines y ponlas sobre el arca. ¿Qué pasó? Pero los ángeles no son dioses. Y si no son dioses, no tiene nada que ver con ese texto. Así de sencillo. La verdad es como una moneda que consta de 2 caras. Los protestantes solo saben repetir una sola cara de la moneda y ocultan la otra que la complementa. Hay que enseñar la verdad completa y ser honestos. Quiten los protestantes los de las imágenes. ¿Qué queda como argumentos anticatólicos? ¿Qué otro argumento tienen? Ellos hasta la Biblia le deben a la Iglesia Católica. Si hoy tienen Biblia, lo deben a la Iglesia Católica. Lutero ya lo había dicho. Si tenemos Biblia, debemos a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué? Y este argumento de las imágenes no tiene nada que ver con la verdad. No tienen derecho de usarlo. Un pastor protestante, cualquier protestante que dice cristiano, evangélico y bíblico, discípulo de Cristo, que acusa a los católicos de idolatría, peca mortalmente. ¿Por qué? Porque acusa a sus hermanos acerca de algo sumamente grave. Un ídolo es un falso Dios. Los santos no son dioses. Por lo tanto, no los adoramos. Cuando Dios mandó edificar el templo de Jerusalén, ordenó hacer imágenes religiosas y colocarlas en el templo, puesto que no todas las imágenes son ídolos, como los protestantes inventan injustamente. Queridos hermanos, en el templo de Jerusalén había imágenes de 4,5 metros. Cristo iba a orar en un templo donde había imágenes santas. ¿Es sí? Entonces, en el templo de Jerusalén tenemos sí imágenes. Se lee en la Biblia, primer libro de los Reyes 6, 23, 28, que Salomón puso en el Santo de los Santos, el santuario mismo, 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Curioso, ¿no? Había dicho no harás imágenes. ¿Y qué hace Salomón? No son ídolos, por lo tanto tienen el derecho de hacerlas. Dios mismo mandó a hacerlas. También se fabricó, primer libro de los Reyes 7:25, el mar de bronce que se apoyaba en 12 bueyes. En los paneles encajados en los marcos había leones, toros y querubines. Hiram hizo un
en bronce bruñido todos esos objetos que le había encargado el rey Salomón para la casa de Dios. ¿Será que Dios se equivocó y puso ídolos de querubines, leones, bueyes dentro de su santo templo? Claro que no. Dios no se contradice ni se equivoca, porque no todas las imágenes son ídolos. Y no es lo mismo una imagen santa que un ídolo que es un disque Dios. Ahí está la diferencia. No es lo mismo una imagen santa y un ídolo. Un ídolo es un disque Dios, que no es Dios. El sol, la luna, no son dioses. Los paganos pensaban que el sol, la luna, los animales eran dioses, les daban culto. Esto es idolatría. Ningún cristiano católico dirá que un santo es un dios. El católico sabe que adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como creador. Los católicos adoramos únicamente a Dios. Amamos, veneramos, respetamos a los santos por haber sido los auténticos discípulos de Jesucristo, quien dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. San Mateo 5:48. Sed santos porque soy santo, dice el Señor. Primera de San Pedro 1:16. Apocalipsis 20:6. Decir que los católicos adoran imágenes cuando no lo hacen y de ninguna manera pueden hacerlo es mentir deliberadamente contra la verdad. Santiago 3:1. Es calumniar al prójimo y faltar gravemente a la caridad. ¿Y qué dice San Pablo? 1 Corintios 13. Si diera todos mis bienes a los pobres, si hablar las lenguas de los ángeles y de los hombres, si no tengo caridad, nada soy. Faltar a la caridad, queridos hermanos, es grave. Ahora, ¿qué está pasando con esta pobre gente? Bien, pecan y hacen pecar. Por eso yo insisto que los pastores protestantes lean la Biblia como debe ser leída. Que dejen de engañar a la gente, que dejen de mentir a la gente, que dejen de lavar el cerebro a pobre gente que no sabe nada, no entiende nada y solamente saca una palabra del contexto. No harás imágenes. No, lea todo el texto. Yo soy el Señor de Dios, no tendrás dioses ajenos, no harás imágenes de dioses ajenos. Que digan todo esto. Veamos ahora, tomen este librito, por favor, el Catecismo Bíblico Apologético, la parte de los mandamientos, página 103. Primer mandamiento de Dios. Debido a que nos atacan sobre el primer mandamiento, tenemos que analizar el tema a fondo, ¿sí? Tomen a todos, por den a todos, a los que no tienen. Den a todo lo que tienen. ¿Qué manda el primer mandamiento de la ley de Dios? El primer mandamiento de la ley de Dios manda adorarle a Él solo y amarle más que a todas las criaturas. Página 103 del Catecismo Bíblico Apologético. De hecho, también pueden bajar de internet ese libro. Bájalo de internet gratis. Breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. Es la pregunta 127. Si tiene otra edición, es la pregunta 127. Las preguntas son iguales en todas las ediciones. Entonces, ¿qué manda el primer mandamiento? Contesten, por favor. ¿Qué manda? El primer mandamiento de la ley de Dios manda ¿qué? Adorarle a Él solo y amarle más que a todas las criaturas. Ahí está Éxodo 21, Mateo 4:10, Marcos 19:29, etc. Y bien, ahora analicemos otra pregunta muy interesante. Para nosotros católicos, para la creencia católica, ¿qué es adorar a Dios? Contesten, por favor. Contesten. Adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como creador y supremo Señor de todas las cosas. Entonces, adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como supremo creador de todas las cosas. Esto es adorar a Dios y no es el hecho de hincarse. Usted puede hincarse delante de su padre y madre y pedir su bendición y no lo adoras.
Adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como el creador de todas las cosas. Ahí abajo, letra negrita, dice: los católicos adoramos únicamente a Dios y honramos, amamos, respetamos a los santos. Ningún católico reconoce a los santos como su creador. El católico sabe que los santos son buenas criaturas de Dios, amadas de Dios, escuchadas por Dios, porque ellos lo amaron más que a sí mismos y más que todo cuanto tuvieron en este mundo. Ellos pueden pedir por nosotros en nombre de Jesucristo, que es único mediador por oficio. Segunda Mateo 2:5. Ellos reciben todo de Cristo, son mediadores secundarios, no primarios. El único mediador por oficio es Jesucristo. Dios subió por nosotros. Los santos son instrumentos suyos. Como Dios nos ha creado mediante nuestros padres. ¿Quién nos ha creado? Dios. ¿Cómo? Mediante nuestros padres, como instrumentos suyos. Entonces los santos, la Virgen María, reciben todo de Cristo. Y Cristo, mediante los santos, sigue haciendo, como hizo durante todos los siglos, bien a sus hermanos, a nosotros. La acción benefactora de Cristo no se paró con los apóstoles, porque estuvo presente en su iglesia mediante sus santos, que son los auténticos cristianos. Decir que los católicos adoran imágenes, cuando no lo hacen, no pueden hacerlo de una manera, es calumniar al prójimo y faltar a la caridad y a la justicia. Es un pecado grave. Por ejemplo, acusar a un hombre de ser adúltero no lo es pecado mortal. Acusar a alguien de ser ladrón y no lo es, quitar fumae, es pecado mortal. Acusar a los católicos de tener ídolos, es decir, falsos dioses, y no lo tienen, es pecado mortal. Por eso que los protestantes, cuidado, que dejen de pecar mortalmente, ¿eh? Dejen de pecar, hermanitos, cuidado. No es un juego esto, no es un juego. Acusar al prójimo, calumniar al prójimo en materia grave es pecado mortal, que va al infierno. No calumniarás, no mentirás, vale para todos. Que digan cosas verdaderas de nosotros aceptamos, pero que digan que los católicos adoran ídolos cuando no lo hacen y de ninguna manera pueden hacerlo, es calumniar gravemente al prójimo y faltar a la justicia. Bien, seguimos con la hoja que tenemos ahora. La Biblia afirma que los santos hacen milagros en nombre de Jesucristo. La Virgen María, los santos son nada sin Cristo, pero con Cristo sí pueden, porque Cristo dijo: harán obras mayores que las que yo hice. Es decir, veamos un poco lo que dice la Biblia. Los santos son buenas criaturas de Dios, dijimos, amadas, escuchadas por Dios, pueden pedir por nosotros en nombre de Jesucristo, que es único mediador principal. 1 Timoteo 2:5. Ellos reciben todo de Jesucristo. Cristo mediante ellos nos hace el bien, como mediante los apóstoles hacía milagros y ayudaba a las gentes. Por ejemplo, dice que la sombra de San Pedro pasaba, ¿y qué hacía? Sanaba a los enfermos, la sombra, ¿no? Entonces, ¿San Pedro hacía o no hacía? Sí, pero siendo instrumento de Cristo. Instrumento de Cristo. Ellos, los santos, reciben de Cristo. Cristo, mediante ellos, hacía los milagros, dijimos. San Pedro, por ejemplo, en nombre de Jesucristo, sana el paralítico Eneas y resucita a la difunta Tabita, capítulo 9 de los Hechos, 34 y 40. Había un paralítico, y bien San Pedro, en nombre de Jesucristo, levántate, levanta y camina con el paralítico del Evangelio. Entonces, ¿qué? ¿Hace o no hace el milagro? Sí lo hace. ¿Quién lo hace? Cristo, mediante San Pedro. Y si mediante San Pedro hizo milagro, ¿por qué también no hacer mediante el Padre Odorico? Mediante el Santo Padre Pío, mediante Santa Teresa o Teresita, ¿por qué no? ¿Cuál es tu problema? ¿Acaso Dios no es el mismo Dios? Claro que sí. Entonces vemos aquí, San Pedro sana a un paralítico y resucita a una difunta. Hechos 9, 34 y 40. San Pablo, por ejemplo, sana a un cojo de nacimiento y resucita a un muerto. Hechos 14, 8, Hechos 20, 9.
Entonces ahí vemos los apóstoles sí hacer milagros estupendos. Dios obra milagros mediante sus santos, como en el Antiguo Testamento. Dios había resucitado, por ejemplo, muertos mediante los profetas Elías y Eliseo. Primer de los Reyes 17:24 y Segundo Reyes 4:36. ¿Qué dice la Biblia acerca de las reliquias de los santos? Nosotros tenemos reliquias de santos, ok. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia habla de las reliquias de los santos de manera muy positiva. El profeta Eliseo, por ejemplo, con el manto de Elías profeta, abre en dos el río Jordán. Segunda Reyes 2:14. Bueno, vaya usted, ponga un manto en el río, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces ahí no es cualquier cosa, es el manto de un santo y otro santo lo usa. Unas personas que habían llevado a sepultar un cadáver, atacados por los ladrones, arrojaron al muerto en el sepulcro de Eliseo profeta y se fueron. En cuanto el muerto llegó a tocar los huesos de Eliseo, resucitó y se puso en pie. Segundo Reyes 13:21. Entonces los ladrones atacan a los que van a sepultar al difunto, los difuntos espantados arrojan el difunto en un sepulcro ahí vecino, y cuando toca el sepulcro se pone de pie y resucita. Maravilloso, maravilloso. Esto, claro, es Dios que lo hace. Una mujer, por ejemplo, estos huesos eran reliquias de un hombre de Dios. Segundo Reyes 4:25. Otro ejemplo, una mujer padecía flujo de sangre hace 12 años. Solamente tocando la orla del manto del Señor Jesús fue curada. San Mateo 9:20. Hermanos míos, Jesús después de la ascensión fue al cielo, se hizo invisible, sí. ¿Y va a dejar a sus discípulos abandonados? Es Jesús que obra mediante los santos, sus milagros. San Gregorio Taumaturgo, San Antonio de Padua y muchos otros santos. Cualquier santuario que usted va de santos, que ve centenares de veces, miles de exvoto de agradecimiento. El enfermo va a ver el santo con muletas y sale caminando y deja sus muletas en acción de gracias. ¿Cuál es tu problema? ¿Acaso Dios nos ha abandonado? No, Dios manifiesta su poder ahí. Con verdaderos milagros, no de esos inventados, cuidado. Cuidado. Esta gente que ataca a la católica, ellos inventan sus milagros muchas veces de charlatanería, que no son. Continuamos. Leemos también acerca de San Pablo. Obraba Dios por las manos de Pablo milagros extraordinarios, hasta el punto de que tomando los pañuelos y delantales que llevaba encima para aplicarlos a los enfermos, eran ahuyentadas de ellos las enfermedades y salían los malos espíritus. Hechos de los Apóstoles 19, 11, 12. Entonces tomaban los pañuelos de San Pablo o su ropa, tocaban los enfermos y sanaban, tocaban los posesos y estaban liberados. Dios en todos los siglos hizo milagros mediante sus Elías y Eliseos, sus Pedros y Pablos, que son los santos. Dios, por ser nuestro Padre, no ha parado su acción benefactora en el mundo. Todos los milagros de los santos, Jesucristo los hace por las manos de los santos, porque Él mismo dijo: estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19. ¿Queda claro eso? Ahora nos hacen la guerra porque ellos no tienen santos. Pero ahora inventan milagros de pagados. He leído que Calvino, el tercer jefe del protestantismo en Ginebra, Suiza, un día dijo a alguien: haga el muerto y yo voy a resucitarte. Entonces el otro hizo el muerto, lo pusieron en un féretro y la noticia corrió. El día la gente se juntó y Calvino vino, digamos, que se llame Pedro, el difunto. Pedro, en nombre de Jesucristo, levántate, camina, resucita. Silencio. Pedro, levántate. Nada. Cuando lo tocó,
el bien estaba frío, muerto por castigo de Dios, porque hacer un disque milagro de falso es un pecado extremadamente grave. Y por desgracia varias veces hubo gente que atacó, según lo escuché en los tribunales, a disque pastores que pagaban gente para hacer los paralíticos para levantarlos. Es realmente muy grave, muy grave. Pretender tener un poder divino que no tienen y hacer milagros que no son milagros, realmente es el falso profeta. Es gravísimo esto. También nos acusan los protestantes de inclinarnos delante de los santos. Veamos esto. Inclinarse delante no es adorar. Inclinarse o hacer algo parecido no implica la adoración. David, por ejemplo, inclinó su rostro sobre la tierra e hizo reverencia a Saúl. 1 Samuel 24:9. Josué, en el libro de Josué 7:6, el profeta se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahvé hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Todos se postraron frente al arca. Primer libro de las Crónicas 29:20. Y encima del arca había ángeles. Harán también un arca de madera, harás también querubines sobre el arca, había ordenado Dios en el Éxodo 25:18. Entonces aquí vemos Josué con todos los ancianos de Israel postrado delante del arca, como esta mesa, por ejemplo, y arriba los ángeles querubines. ¿Los adoraban? No. Cualquiera que hubiera tomado una foto ahora de Josué con los ancianos de rodillas frente al arca y arriba del arca los querubines, ¿qué hubieran dicho? ¿Qué dirían los pastores de hoy? Ahí están adorando. No, Señor, no adoran. Entonces, eso de inclinarse no es adorar, que quede claro. Un hijo puede ponerse de rodillas, pedir la bendición a su padre, madre, abuelo, sacerdote, y no lo adora. Adorar ¿qué es adorar? En el lenguaje católico, reconocer a Dios como Señor y Creador nuestro, y punto. Decir otra cosa es no saber de qué uno habla. Claro, uno puede decir, adoro a mi padre y madre. ¿Qué significa esto? Los quiero mucho. Adoro el chocolate. No exagere. Me gusta mucho. Pero adorar el estricto católico es reconocer a Dios como Señor y Creador. De hecho, en nuestro lenguaje hay culto de adoración y culto de veneración. ¿Lo saben esto? Culto de la tría, de ahí la palabra idolatría, de este reconocimiento como Dios como creador. Culto de la tría únicamente a Dios. Culto de veneración a los santos de la Virgen. Eso es muy sencillo. Claro, esta gente que no sabe nada nos robó la Biblia y ahora con la Biblia nos ataca. No es honesto. Seguimos esto de inclinarse delante. Abdías, por ejemplo, se postró ante el profeta Elías para mostrarle su respeto. Primer libro de los Reyes 18:7. Ruth se postró delante de Boaz. Segundo libro de Ruth 2:8. Josué ante un ángel se postró. Josué 5:14. También vemos en Génesis 33:3 y Primer Reyes 16:25. Algunos tal vez citarán el Salmo 115, donde dice que las imágenes no pueden oír, ni hablar, ni ver. Tienen oídos, no oyen, tienen boca, no hablan, tienen pie, no caminan. Ok. Y bien, este salmo, otra vez insisto, no tiene nada que ver con nuestros santos. Nada que ver. Es una argumentación antipagana, anti-idolátrica. La imagen en sí no oye ni ve, pero el santo del cielo sí nos ve y nos conoce en Dios. Tampoco podían ver, oír las imágenes que Dios mandó hacer en el templo, ni la serpiente de bronce, 25:18, Números 21:8, que representaba a Cristo como Él mismo lo expresó en San Juan 3:14. Cristo dice en San Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto y los judíos picados, mordidos por las serpientes, al mirar esa serpiente se sanaban, así será levantado el Hijo del Hombre en la cruz. Entonces, esa serpiente representaba la cruz de Cristo. Al orar ante las imágenes, no oramos a las estatuas, sino a la persona en el cielo representada por las dichas imágenes.
Una persona tiene la foto de su madre y le da un besito. ¿Qué significa? Que quiere mucho a su madre y sabe que es papel. Entonces nosotros, incluso cuando vemos la imagen, y bien sabemos que el alma de ese santo goza de Dios, está en el paraíso. Claro, los protestantes, debido a su pobre teología y su pobrísima filosofía, piensan que el muerto está en la tumba hasta la resurrección. No, el alma del santo está en el cielo, el alma del condenado está en el infierno. Entonces sí, decimos que nosotros rezamos a los santos, sí. ¿Por qué? Porque sus almas están gozando de Dios. Después de la muerte, las almas de los santos e inocentes van directamente al paraíso para gozar de Dios, mientras que se confía a la tierra su cuerpo. ¿Quién dijo esto? El mismo Cristo, quien promete al ladrón, al buen ladrón, diciéndole: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23, 43. Entonces los que dicen que todo está en el tumba hasta la resurrección, es bien, contesta el Evangelio. Sabemos que el buen ladrón fue sepultado, pero ¿qué dice Cristo? Hoy estás conmigo en el paraíso. Entonces se trata de su alma, no de su cuerpo. Bien. ¿Qué dijo Cristo acerca de las imágenes? Entonces, si este problema de imágenes, si fuera tan importante y tan grave, y que los cristianos no tenían que tener ninguna imagen, vamos a ver qué dijo Cristo de las imágenes. Muy interesante. Cristo no dijo ni una sola palabra contra las imágenes santas. Santas, dije, ¿sí? Porque los judíos no tienen ídolos, las imágenes santas. Si es tan grave como dicen los protestantes, ¿por qué se le escapó mencionarlas? Como le presentaron, cuando por ejemplo le presentaron una moneda con la imagen del César, Marcos 16, 12, 16. Al contrario, Jesús mismo menciona la imagen de la serpiente de bronce, diciendo que era figura de la cruz. Números 21, 8, Juan 3, 14. Si toda imagen fuera un ídolo, ¿por qué Cristo no dijo nada de la imagen de César? La serpiente de bronce era señal de que Dios utilizó esa imagen para hacer que la gente recordara los mandamientos. En la sabiduría, el libro de la sabiduría 16:5 dice: cuando morían mordidos por los retorcidos por los serpientes, cuando morían mordidos por los retorcidas serpientes, se les dio una señal de salvación. Interesante esto. El bronce, la imagen de la serpiente de bronce, era señal de salvación que les recordaba los mandamientos de su ley, pues el que se volvía a él se salvaba, no por el objeto que contemplaba, sino por ti, Salvador del universo. Entonces, esta imagen de bronce de la serpiente era señal de salvación para la gente. Miren, hermanos, seamos honestos. Cuando uno tiene la foto de familia de sus padres, abuelos, y mira el muro, ¿se acuerda de un ser querido? Cuando uno entra a una casa o en la entrada de un pueblo ve una imagen de la Virgen o Sagrado Corazón de Jesús, nos hace pensar en nuestro Señor. Nos hace pensar en nuestro Señor, un ser querido, que tiene nada que ver con los grotescos ídolos paganos, horribles, nada que ver. Hacer la guerra a los católicos de esta manera realmente o es de niños o de gente que no sabe qué dice, o medio locos, o gente perversa. Que nos dejen en paz. Hago una paréntesis. ¿Con qué derecho los protestantes usan la Biblia? ¿Con qué derecho? ¿Cuándo Cristo les dio una Biblia? ¿Cuándo los apóstoles dieron la Biblia? ¿Cuándo los sucesores de los apóstoles, que son los obispos católicos, le dieron una Biblia? Nunca. ¿Y con qué derecho está la Biblia? Si no quieren ser católicos, venimos por ellos, pero que no usan la Biblia tampoco. ¿Y cómo saben que Jesucristo existió? Jesús nació como hombre, murió el año 33, subió al cielo y desapareció. ¿Cómo saben que existió? ¿Quién le dio ese conocimiento? Del siglo I al XVI, ¿qué había en el mundo? ¿Había luteranos? ¿Había? No. ¿Había calvinistas? No. ¿Había testigos de Jehová? No. ¿Había mormones? ¿Había tal iglesia nacida hace unos días? Entonces, ¿qué?
¿De dónde sacaron la Biblia? ¿Cómo saben de Cristo? ¿De la Iglesia Católica sacaron? Hasta el día que se pongan a la escuela de la iglesia no van a entender nada, van a ahorcarse con la misma Biblia y van a causar escándalo. ¿Por qué? Porque por vergüenza de los disque cristianos de hoy, bien la gente no cristiana está confundida. Supongamos un budista musulmán quiere hacerse cristiano, ¿de cuál secta va a ser? Cada quien dice soy yo. Bien tenemos que usar la lógica, queridos hermanos, y la historia. Una iglesia que no tiene 2000 años no tiene nada que ver con Cristo. Nada. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre estamos demonios, en tu nombre hicimos prodigios. ¿Qué dice Cristo? Aléjense de mí, obradores de iniquidad, de maldad, jamás os conocí. Sí, cuidado, es algo serio esto. Los protestantes no tienen derecho a tocar una Biblia. La Biblia es el libro santo de la Iglesia Católica. Si usted toma el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, inicio del siglo XX, una suma de teología, dice, pregunta 7, ¿de quiénes debemos de recibir la Biblia? ¿La palabra de Dios? Contesta, de la iglesia que Cristo fundó. ¿Cuál? La católica. Seguimos con las imágenes. ¿A dónde iban Jesús y sus apóstoles a orar? Nuestro Señor Jesucristo iba al templo construido por Salomón y reparado por Herodes desde que sus padres lo llevaron cuando tenía 8 días nacido. San Lucas 2:21. A los 12 años sus padres lo encontraron en el mismo lugar. Lucas 2:41. Enseñaba cada día en el templo. San Lucas 19:47. Y San Juan escribe, el celo de tu casa me consume. Juan 2:17. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Hechos 3:1. Y en ese templo a donde iban Jesús y los apóstoles, había imágenes, hermanos. Había imágenes. Que nuestros hermanitos protestantes lean bien la Biblia. En este templo donde Jesús y los apóstoles iban a orar, había imágenes. Comenzó Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera. Segundo Crónicas 3:10-11, Primer Reyes 6:1-29. Por esto algunos criticarían y regañarían a Jesús y a los apóstoles. Dirían que se inclinan y oran o adoran a ídolos por ir al templo. La Biblia dice que había imágenes del templo de Jerusalén y la gloria de Dios llenó el templo de Jerusalén. Segundo libro de Crónicas 7:1-2. Dios moraba en el templo. 1 Reyes, primero de los Reyes 9:1-3. Que lean bien la Biblia, no solamente unos textos selectos y mal interpretados. Cristo dijo, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. San Lucas 6:37. Cuando llevamos nosotros católicos una imagen de un santo en procesión, una de las cosas que estamos haciendo es mostrar a los demás nuestras fotos familiares. Honramos a Dios que hizo a los santos, nuestros hermanos en la fe. Los israelitas llevaron en procesión durante 40 años el Arca de Alianza en el desierto. Fue la más larga procesión de la historia, 40 años, con ángeles sobre el arca. Los católicos que llevan la cruz de Cristo en procesión o colgándola al cuello, honran a Cristo que la cargó como Salvador nuestro y hace un acto de fe en Cristo crucificado por nosotros. ¿Dudas, preguntas, queridos hermanos, acerca de este tema? ¿Sí? Voz alta, por favor. Hay una cosa que me ha conmovido bastante, y es que un sacerdote católico le pida a un protestante que ore por él. ¿Se puede hacer? Bueno, mire, hermanos, ustedes saben, todos sabemos que estamos en una decadencia en el catolicismo actualmente,
debido a la infiltración protestante llamada modernismo y las infiltraciones comunistas, homosexuales, marxistas y masónicas en la iglesia, estos pobres sacerdotes no saben nada. No es normal. No es normal. Porque, mire, el sacerdote es el hombre de Dios. El sacerdote es el ungido. El sacerdote es el que recibe el Espíritu Santo. El sacerdote es igual que el obispo, continuando los apóstoles, siendo auxiliar del obispo. Los protestantes no tienen nada. Los pastores protestantes no son sacerdotes. No tienen ninguna unción, no tienen ninguna ordenación, no tienen ningún poder divino. El pastor protestante puede tener virtudes humanas, esto sí, pero no tiene ningún poder divino. Entonces pedirle que ore, eso no tiene sentido. Son nosotros que debemos bendecirlos y orar por ellos. Realmente llegamos a una locura. Cuando los sacerdotes saben qué representa el sacerdote de Cristo, como dijo Santo Cura de Ars, hasta mueren de amor. ¿Qué es lo que representa? Un sacerdote es el hombre de Dios. Un sacerdote es continuador de Cristo. Un sacerdote católico recibió el poder de predicar, el poder de bautizar, el poder de dar el Espíritu Santo, el poder de consagrar el cuerpo y sangre de Cristo, el poder de perdonar los pecados, el poder de guiar el rebaño de Cristo. Todos esos poderes están en el Evangelio. Al subir al cielo nuestro Jesucristo, ¿qué dijo a los apóstoles? Vayan a todo el mundo y predican el Evangelio a todas las naciones. Da una orden. Y los apóstoles dejaron Tito, Timoteo, Silas, Clemente para continuar la obra. Oh Timoteo, te dejé en Creta para que arregles las cosas que faltan. Oh Timoteo, dijo a Tito primero, oh Timoteo, no imponga la mano ligera sobre cualquier cabeza. Y si no lo hagas sacerdote o obispo para que no tengas parte en sus pecados. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo que, ya no me acuerdo, 15 o 14, no me acuerdo. Unos cristianos judíos de Jerusalén, fariseos, fueron a Antioquía de Siria decir a los recién bautizados que tenían que seguir las leyes de Moisés. ¿Y qué dicen los apóstoles? Gente sin nuestro conocimiento y nuestra autorización vino a perturbar a ustedes, no les hagan caso. Muy interesante esto. Esto es lo que tienen que hacer. Capítulo 15, 24, los Hechos de los Apóstoles. Gente sin nuestra autorización, nuestro conocimiento, vino a perturbar, no les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer. Entonces, poder de predicar, la iglesia de los discípulos de Cristo. Poder de presentarlo, San Lucas 10, 16. Quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza. Este poder fue comunicado a los apóstoles a sus sucesores. El poder de consagrar su cuerpo sangre, San Lucas 22. El poder de perdonar los pecados, San Juan 20, 22, 23. Recibe el Espíritu Santo a quien perdona los pecados, a quienes perdonados. San Juan 21. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis corderos, mis ovejas. Y San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en Éfeso, junto a los obispos, los sacerdotes. Y el Espíritu Santo os puso al frente de su iglesia. Cuídense de ustedes y del rebaño. Y San Pablo aquí dice en los Corintios, si alguien viene a ustedes, anuncia otro evangelio, esa es otra doctrina, maldito sea. Maldito sea, Gálatas 1:8. Y hablando de los predicadores no autorizados por la iglesia legítima, ¿qué dice San Pablo? Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Y bien, esto está en 2 Corintios 11, capítulo 11, 13, 14. Es algo grave eso. Oh Timoteo, guarda el depósito. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Los que tienen este catecismo bíblico apologético, bien la lección sobre la iglesia explica todo eso con las citas bíblicas. Si quieren terminamos los de las imágenes para que los que quieren ir se vayan. Los demás pueden seguir sus preguntas. Sí, disculpen. En esta hoja que tenemos, venerar a la Virgen María es cumplir la profecía. Esto también es importantísimo. Venerar a la Virgen María es cumplir la profecía. Los católicos veneramos y respetamos a María, porque está profetizado en la Biblia. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones.
¿Cómo sabía la Virgen María que iban a llamarla dichosa, bendita, bienaventurada todas las generaciones? ¿Cómo sabía? Por el Espíritu Santo. Es Dios que habla por su boca. Me llamará bienaventurada todas las generaciones. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde? Lucas 1, 48. Me llamará bienaventurada todas las generaciones. Nunca se dejará de honrar a María porque es profecía. Los católicos siguen cumpliendo la profecía. María pidió y Jesús, anticipando su hora, hizo su primer milagro en las bodas de Caná. San Juan 2, 3. Jesús hizo el milagro porque María lo pidió. Y si Jesús en la tierra hizo este milagro a pesar de haber dicho que su hora no había venido, porque ahora no en el cielo. ¿Acaso María no es la nueva Eva, como que es el nuevo Adán? ¿Acaso todo el ser humano de Jesús no viene de María? ¿Acaso Jesús no ha salvado muriendo en la cruz por nosotros? ¿Y de dónde sacó este cuerpo? De María. Entonces María no es cualquier mujer, ¿no? Cuidado, cuidado. Honrar a María es cumplir la profecía. Y el hecho de honrar a María no quita nada a Jesús, al contrario, lo ensalza. ¿Por qué amamos a María? Porque es la madre de nuestro Salvador Jesucristo. Hoy también Dios hace lo mismo. Las almas de los santos que están en presencia de Dios pueden pedir en verdadera caridad por sus hermanos en la tierra. Delante de la cruz de Jesús crucificado estaban San Juan y María. Jesús dijo a María, su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. San Juan 19, 26. Ahí vemos que María es la nueva Eva. Todos los fieles cristianos desde hace 2000 años entendieron que Juan representaba a cada uno de los futuros discípulos de Cristo y que Jesús, con estas palabras divinas, dejaba a su madre como madre nuestra, nueva Eva. María, hermanos míos, dice el Evangelio, es la llena de gracia. Lucas 1, 28. La llena de gracia y de santidad. María es la madre del Hijo de Dios, es la bendita y madre del bendito, madre del Señor. Lucas 1, 28, 30, 36, 42, 43. Hablar mal de María es deshonrar a Jesucristo. Honrar a María es honrar a su Hijo Jesucristo. No es necesario calumniar a la madre para ensalzar supuestamente al Hijo. Ahora otra calumnia, esto de los hermanos de Jesús. Otra calumnia de los hermanos de Jesús. Ahí también texto y contexto no da prueba de lo que pretenden. Vamos a ver. Jamás la Biblia habla de María como madre de otros. Siempre la Biblia dice María, madre de Jesús. Hechos 1:14. Nunca, ningún versículo del Evangelio habla de María como madre de otros que Jesús. Siempre la Biblia dice María, madre de Jesús. Sí, pero unos dicen aquí tu madre, tus hermanos. Sí, entiende el texto, vamos a ver. Seguimos. Cuando en la Biblia se habla de los hermanos de Jesús, se trata de un término del lenguaje hebreo, arameo. Estos supuestos hermanos son primos hermanos y parientes cercanos por parte de María y San José. De hecho, vemos en el Evangelio que unos de esos hermanos son hijos de Cleofás o Alfeo. En San Mateo 13:55 se habla de los hermanos de Jesús. En Mateo 27:55 vemos que unos de esos hermanos son hijos de Cleofás. Entonces, ¿qué está pasando? En hebreo, que los hermanos, en arameo, la palabra primo hermano no existe. Hoy todavía, para decir primos, dice hijo del tío, hijo de la tía o hermano. Entonces, que entiendan bien las cosas. Realmente es buscar problema donde no hay problema. En primer lugar, ellos no tienen derecho a tomar una Biblia en su mano.
no tienen derecho de apropiarse el bien ajeno. Cristo nunca les dio una Biblia. Ni los apóstoles, ni la iglesia de Cristo contra los apóstoles. Entonces toman nuestro libro y nos atacan. Una pregunta, ¿quién sabe mejor la historia de la familia? ¿La nieta o la abuela? La abuela, que la vio nacer, que conoce todo. Que esas nietas, sectas que vengan a la iglesia abuela, vamos a enseñarles estas cosas y hacerlos verdaderos cristianos y darles el verdadero Espíritu Santo y darles la verdadera Biblia, Evangelio. Que sí, urge que regresen. Continuamos y terminamos. Entonces, en la Biblia, en hebreo, arameo, la palabra hermano puede significar varias cosas. Pariente cercano, primo hermano, incluso sobrino. Por ejemplo, Abraham llama hermano a su sobrino Lot. Génesis 14:14. Entonces, también que quede claro esto de los hermanos, que María tuvo otros hijos. Oye, es una vergüenza. Es una vergüenza. Falsificar la Biblia. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? La serpiente. Sí. La primera profecía de la Biblia es acerca de la mujer. ¿Y quién es esa mujer? Ella, su semen, su hijo, aplastará tu cabeza. Génesis 3:15. Es el problema. El demonio se hace pasar por cristiano para morder. Pobre de esta gente. María, al darnos Jesús, aplastó la cabeza de la serpiente. María es la fuente sellada, la puerta sellada, madre del único hijo de Dios. San José sí es su esposo, pero virgen y casto. Cuando este hombre honesto se dio cuenta que María estaba esperando al niño Jesús, no quiso denunciarla porque sabía que era una mujer santa, pero no entendía tampoco el milagro. Y Dios mismo mandó un ángel decirle: José, hijo de David, no tema tomar a María tu prometida, lo que pasa allá es obra del Espíritu Santo. Va a tener un hijo y tú, José, le pondrás por nombre Jesús. José fue el esposo legal de la Virgen, pero casto y puro. Tenía que ser a su lado, protegerla, si no lo hubieran apedreado. Cuidado, hijitos. Dije, terminamos. Última pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la cruz? San Pablo dice: jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Jesucristo. Gálatas 6:14. Jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es símbolo del amor de Cristo por nosotros. Nos recuerda su muerte por nosotros y su victoria sobre el demonio y el infierno. Colosenses 6:15, Romanos 3:23. La Biblia habla siempre de una manera positiva de la cruz de Cristo, jamás negativa. Rechazar la cruz de Cristo es contrario a la Biblia verdadera. Efesios 2:16, Mateo 10:38. Conclusión de todo esto: la fe católica afirma que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Y los santos son sus instrumentos, como los profetas y los apóstoles lo fueron. Nadie puede prohibir a Dios de hacer el bien mediante sus santos, como lo hacían mediante Pedro y Pablo, Eliseo y Elías. Hoy Jesucristo hace milagros mediante el santo hermano Pedro de Guatemala Antigua, el santo Padre Pío, Santa Teresa o San Antonio o Padre Odorico. Si los protestantes rechazan todo mediador secundario, deberían callarse y nunca orar por un enfermo, ni predicar, porque se dan el papel de mediadores. Que no molesten ya a la gente, gritando y tocando a sus puertas. Los que dicen que toda imagen es mala, contradicen la Biblia que dice: Jesús es imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15. Génesis 1:26. Enredar y confundir a la gente con la Biblia manipulada, falsificada, malinterpretada,
y dividir a los discípulos de Cristo en miles de sectas no es obra de Dios. Y si no es obra de Dios, ¿es obra de quién? Del demonio, del dividor. Lea el capítulo 5 a los Gálatas, las obras de la carne y las obras del Espíritu Santo. Que nadie reciba, último consejo, que nadie reciba en su casa a los protestantes ni los escuche. San Juan, en segunda carta, un solo capítulo ahí. San Juan, segunda carta, versículo 10. El que viene a ustedes sin llevar esa doctrina de la iglesia, la verdadera, ni lo reciban ni lo saluden. El que lo recibe participa en sus malas obras. Segunda Juan, versículo 10. No recibirlos ni saludarlos. El que los recibe participa en sus malas obras. Yo sé que muchos católicos llenos de bondad y caridad cristiana malentendida, yo por cortesía los escucho, por caridad los escucho. Otros dicen, todo lo que viene de Dios, bienvenido. Sí, bienvenido, pero si no viene de Dios, Dios mandó sus apóstoles, queridos hermanos. Nadie puede predicar una Biblia, catequizar sin autorización de la iglesia. ¿Por qué? Porque si predica otra cosa, viene a engañar a la gente, los lleva a la perdición. Por ejemplo, Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. Ellos no tienen sacerdote, no tienen misa, no tienen quien tenga poder de consagrar. Por lo tanto, no tienen vida eterna. Cuidado, es algo serio. Eso de creer en Cristo está salvo, la sangre de Cristo me cubre, son palabras vacías. Cree en Cristo y haga lo que dijo Cristo. Cristo dijo, el que os escucha, me escucha, el que os rechaza, me rechaza. Y el que rechaza a mí, es a Dios Padre que me mandó. Entonces dije, estoy terminando, no termino. Esta vez sí, última cosita. Entonces, que nadie los reciba en su casa, dije, que Dios tenga piedad de ellos y nos libra de sus redes y anzuelos bíblicos. San Pablo nos dice, que nadie os engañe con argumentos tramposos, Colosenses 2:4. Y San Juan añade, si alguien viene a vosotros y no lleva esa doctrina, es decir, la comunicada por los apóstoles de la iglesia, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda comunica con sus obras malas. Segunda Juan, versículo 10. Padre, disculpe, pero si en mi caso que tengo una amiga que se me hizo evangélica y mi tío... Si usted es capaz de ayudarlos, si usted está instruida, formada, capaz de ayudarlos, recíbalos, háblalos si quiere, capaciten. Pero si una persona no sabe nada, no sabe hacer nada y viene a escuchar herejías y mentiras, que no los reciba. Entonces, esa es la distinción. Si una persona es capaz de argumentar, capaz de ayudar, conoce la doctrina y está firme, sí que los ayude. Pero si no sabe nada y los escucha, ahí es el problema. De hecho, ellos pescan en las capas más bajas de la sociedad, los más ignorantes, católicos no practicantes. Antes de que yo recibiera esta formación, yo nunca les creí nada. Yo no tenía algún argumento fuerte con que responder a lo que decía. No, mi fe es católica, mis abuelos me enseñaron esto. Y sí, pero usted tenía esa fe, otro no tiene. ¿Cuántas personas católicas lo recibieron para supuestamente estudiar Biblia y le abrieron el coco? Le quitaron el tesoro de la fe. El más grande pecado que puede hacer un católico es hacerse protestante. ¿Por qué? Porque es dejar la fe apostólica, seguir una fe humana. Fundar una disque iglesia es mucho más grave que ser asesino, ser abortista, ser mujeriego, ser borracho. ¿Por qué? Porque es presentar papel de falso profeta. Que quede claro, eso de Biblia manipulada no vale nada. La Biblia falsificada no es palabra de Dios. Un pastel con un gramo de veneno es veneno. Un vaso de leche con un gramo de veneno, sabe leche, tiene color de leche, olor de leche, gusto de leche, pero es veneno. Eso es la Biblia falsificada. Cuidado. En honor a la verdad, los mejores pastores protestantes, especialmente en Europa y en América del Norte, uno que otro latino también, se hacen católicos. Leí un estudio que decía que el 80% de los pastores actuales no tienen ninguna formación teológica. Eso de una Biblia a hablar no vale nada. Yo no soy médico en medicina, tomo un libro de medicina y no entiendo nada. Biblia, palabra de Dios. Sí, también es historia humana. Un libro escrito hace 3.000 años, 2.000 años. No es fácil. Se escribió en contexto. Se escribió con lenguaje, además traducida. Cuidado, es serio.
¿Quién garantiza a los protestantes que la Biblia es palabra de Dios? ¿Quién decidió que en el Nuevo Testamento hay solamente 27 libros y no 38? La Iglesia Católica. Que hagan caso a la Iglesia. Decir que la Iglesia se acabó con Constantino, que ellos vienen a restaurar, otra mentira inventada, es tomar lugar del otro. Decir que hubo apostasía es fácil, sí hubo apostasía, pero son ellos los apóstatas. Son ellos los apóstatas, que quede claro. Por eso que rezamos por ellos, pidamos por ellos, y yo les aconsejo, tomen esta hoja, lleven de esto, den a sus amigos para que recapaciten, y especialmente a los hermanitos separados y esperados que regresan. Mira, hijito, mi lenguaje quizás parece duro. Yo amo las personas como persona, pero no amo una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque contradice el Evangelio. Pero las personas sí los amo. ¿Por qué? Porque son criaturas de Dios y tenemos que ayudarlos. También pueden bajar esta hoja que hemos analizado de una página que se llama Librería Claret Web. Librería Claret Web. Pueden bajarla de internet esta hoja, vale la pena. Y pueden también bajar de internet este catecismo, breve catecismo católico bíblico apologético, con muchas referencias bíblicas que da la doctrina católica. Bien, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Sí. Diga. Sí, quiero hacer un par de preguntas. Por favor. Un ejemplo de intercesión de la Virgen es precisamente en la boda de Caná. Claro. Sin embargo, aquí mismo menciona, dice, en conclusión, la fe católica afirma que el mediador es Jesucristo. El mediador por oficio, antes lo había dicho, por oficio. Hay el mediador principal por oficio y el mediador secundario. Dos. Ok, el segundo. ¿Es lo mismo decir Madre de Dios que Madre de Jesucristo? Porque ya sabemos nosotros que en la parte del Evangelio de la visitación dice la prima Isabel, Madre de mi Señor. ¿Qué aquí? Exactamente. Entonces, Madre de Dios es muy correcto, porque Jesucristo, siendo Dios encarnado, el niño que nace de Dios, de ella, es Dios hecho hombre, Dios hecho visible, Dios encarnado. Por lo tanto, decir Madre de Dios es muy correcto. De hecho, le cuento una anécdota. Mi amigo, el padre Stein, había hecho una conferencia, un retiro a unos pastores protestantes de Europa del Este, un retiro de Santo Ignacio, y en el programa había había rosario, y un pastor no vino. El padre fue a verlo y dice: pastor, ¿no viene el rosario? No, yo no rezo rosario. Ok, acepto, no rezo rosario, pero eso es lo que es en el Evangelio. A eso sí. Dice San Lucas, capítulo 1, 28. ¿Qué dice el ángel? Dios te salve, llena de... Ah, está en el Evangelio, caray. Entonces no inventamos nada. El Señor es contigo. Y cuando va a ver a Isabel, el pariente cercana, dice, llena del Espíritu Santo, Isabel dijo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Curioso. ¿Y cómo Isabel sabe que está esperando el niño Jesús? Por el Espíritu Santo. ¿De dónde viene que la madre de mi Señor viene a mí? Entonces, quiero decir, hermanos, todo dice Dios salve María, se añadió María, pero se trata de María. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, si es llena de gracia, santa. Santa María, madre del Señor, madre de Dios. ¿Y qué te cuesta añadir? Ruega por nosotros. Y el pastor al final dijo: yo era huérfano, no sabía de mi madre, él es el que rezaba más rosarios. Por favor. ¿Puede un laico orar por un sacerdote, sabiendo lo que usted hace poco? Sí, claro, orar unos por otros, sí. Orar unos por otros, sí. Pero si el sacerdote es autorizado, porque él es el ungido. Sí, pero cuidado. Hay la oración del culto divino, la oración oficial de la iglesia. Después hay la oración de los bautizados. San Pablo dice: oren por mí, oro por ustedes. Día y noche oro por ustedes, pero usted también ora en mí para que Dios elimine los obstáculos a la decisión del Evangelio. Entonces, orar unos por unos por otros. Pero el caso que el protestante bendiga al sacerdote, ahí es el problema. Unos por otros.